34-35, y dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Tú sabes que en estos días lo que más se habla es discriminación, de racismo, de bullying, es como si esto todo estuviera de moda. Y vaya, pero aquí nos decía la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando el primer hombre judío, no judío, no tenemos que contextualizar e ir a Israel en el tiempo de Jesús. Cuando el primer hombre no judío ni cristiano llegó al cristianismo, el apóstol Pedro observó que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Que no era una cuestión de haber nacido judío, no era una cosa de cultural, sino que era del que temía a Dios y hacía justicia. Antes que se estableciera la iglesia de Cristo, porque recuerda que antes era el cristianismo nace del judaísmo a través de Cristo, y no eran llamados cristianos todavía, sino que tiempo después los seguidores de Cristo, los cristitos, los cristianos. Antes que sucediera eso, muchos judíos creían que por el hecho de ser judíos, Dios les favorecía sobre todo el resto de los pueblos, sobre todo el resto de las naciones, sobre todo el resto de grupos étnicos. Algunos tenían la noción falsa que simplemente por el solo hecho de haber nacido judío era una señal segura de ser salvo. O sea, solo por haber nacido bajo una religión estaba asegurada su vida en Dios. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, refiriéndose a los que no eran judíos. Entonces, tengan cuidado de creer ustedes acerca de sí mismo que por el solo hecho de haber nacido con una religión, ya sea del lugar que sea, geográfico o étnico, está salvo. Sino que no es esa la entrada para llegar a Dios, o el pase, o asegurarnos de que hay algo que nosotros podamos fiarnos espiritualmente acerca de nuestro acercamiento o nuestra llegada a Dios. Cuando se derrumbó esto de la barrera entre judíos y no judíos, se entendió que no basta nacer con una religión. Por tradición, por ejemplo, en el caso de los judíos, Pedro entendió completamente un aspecto importante del carácter de Dios. Pedro era uno de los que más se resistían, porque él pensaba que el cristianismo, que Cristo, que Jesús, al ser judío, y ellos judíos, solamente la salvación tenía que ser para el pueblo judío. Y Dios tuvo que mostrarle una visión para que él entendiera y comprendiera un acto sobrenatural, que él entendiera que realmente Cristo como Salvador, como Dios, no solo había venido a un grupo reducido, étnico, o a un grupo cultural con su religión, con sus costumbres, sino que esto abarcaba a toda la humanidad. Dios no favorece ni nunca ha favorecido a una persona o grupo de personas sobre otras. Si los israelitas lo entendieron o no, eso es problema de ellos. Nosotros sabemos que los israelitas todavía no lo entienden, que siguen esperando ese Mesías, ese Salvador que vendrá a liberarnos de la opresión con que ellos han vivido. Todavía lo esperan, no lo creyeron, lamentablemente no lo creyeron. Entonces, cualquiera que obedece los mandamientos de Dios puede ser justificado ante Él. Esa es la clave, obedecer los mandamientos de Dios sin creer que por el hecho de haber nacido con una religión, como tradición, como costumbre, como cultura, como quieras llamarlo tú, es suficiente
para ser salvo y no hay nada que hacer nada más. Craso error, muy lejos estamos de eso. En 2 Crónicas 19:7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mira lo que haces, porque en Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. O sea, en Él, en Dios, no admite corrupción o soborno. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a entender, o vamos entendiendo lo que realmente dice lo que es ser hijo de Dios o pertenecer a la familia de Dios, que no por el hecho de que tú practiques o tengas una religión y nunca haber nacido en el Espíritu, por el solo hecho de heredarlo, seas salvo. Dios no escoge, ni le importa la etnia, ni tu inteligencia, ni tu nivel socioeconómico. Si vives en África, América, Asia, Europa, no importa la lengua que tú tengas, ni la apariencia, ni la buena apariencia o la apariencia no tan agraciada. Si eres hombre o mujer, joven, niño o anciano, Dios sobrepasa todo esas calificaciones que nosotros hacemos acerca del ser humano. No así nosotros como seres humanos que vivimos llenos de prejuicios, la valoración que tenemos preconcebida de las personas, esa idea que se tiene sobre los otros, que nos lleva a discriminar a alguien, todos nosotros. Veamos otros textos de apoyo. ¿Qué nos dice Dios? Juan 7:24: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. En Levítico 19:15: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No por el hecho de nacer pobre tú tienes la salvación comprada, menos porque el que tiene los medios, ser rico, comprar indulto o comprar perdonazo, vas a llegar a Dios. Ni lo uno ni lo otro. Santiago 2:4 nos dice: ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Job 34:19: cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Todo ser humano es obra de Dios. Dicho esto, Dios no hace acepción de personas. Es la humanidad, toda la humanidad, todo hombre y mujer, de la edad que tenga o que sean, donde vivan, su condición de riqueza o pobreza, su nivel intelectual, como ya dijimos, si es más inteligente, si es menos inteligente, si tiene memoria o se le olvida las cosas, a Dios no le interesa eso. Su buena apariencia, como ya te dije, o su poca gracia apariencia. Porque fíjate que para ser cristiano hay que ser hombre. Lo más importante dentro de la iglesia cristiana, y es una queja de mi parte, el hecho de ser mujer es un problema, es un gran problema. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que la iglesia estar infectada, y lo digo, infectada, con pensamientos no cristianos, con pensamientos no bíblicos? ¿Por qué? Algunos llenan las redes sociales, Facebook y otras, acerca de que la mujer no tiene lugar para predicar ni para hablar. El lugar de la mujer es otro. Y lo mismo ocurre afuera. Sin embargo, estamos viendo a través de la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Dios da los dones. Dios usa a quien quiere.
no a quien tú quieres, ni como quieres. Entonces, estamos equivocados, muy equivocados. Entonces, no hace excepción de personas, ni por apariencia, ni por nivel intelectual, si tiene conocimiento, si es más bonito, si es más feo, si tiene alguna, no sé, lo que tú quieras pensar. Todas esas barreras corresponden al ser humano, no a Dios. No le otorguemos a Dios, porque en el nombre de Dios, y eso es lo peor y lo que más molesta, que en el nombre de Dios se diga lo que tú quieres decir, lo que nace de tu corazón, lo que a ti te molesta, los prejuicios tuyos, y tomes el nombre de Dios y así predicas y así enseñas, y la gente va pensando, ¿y esto es el cristianismo? ¿Esto es ser evangélico? ¿Esto es una religión? Una religión, no una vida espiritual como la que Dios nos pide. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuál es el motivo por el que Dios puede rechazar al ser humano? ¿Cuál? ¿La práctica del pecado? ¿Por cometer errores? No. No es la práctica del pecado. Y tú me dices, pero ¿cómo? Eso es una blasfemia, eso no puede ser. Pero veamos. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Clarísimo. Ahí está. Dios no te va a excluir por ser pecador, porque no hay justo, ni aun uno, dice la misma Biblia. Entonces no te va a excluir, al contrario, está llamando, te está buscando. Por eso en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia. Obviamente que ama a la iglesia, pero su primer llamado es al mundo, porque la iglesia hoy es aquellos que no practican el pecado, y que si lo practican en algún momento, el arrepentimiento y el dolor los hace huir nuevamente de caer en tentación y posteriormente pecado. Pero el mundo eras tú, el mundo era yo, todos. Entonces, ¿por qué quitar la oportunidad a aquellos que no conocen a Dios, y que si lo están conociendo pone tantas trabas como los maestros religiosos del antiguo Israel, tanta traba para que el hombre se acerque a Dios? En vez de acercarlo, lo aparta. Entonces, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Ahí está. No es por ser pecador Dios rechace a alguien, sino al ser humano que no se arrepiente. Ahí está la clave. Busca pecadores al arrepentimiento, porque no hay justo ni aun uno, pero busca al ser humano para que reconozca su error, reconozca su pecado, reconozca que ha hecho lo malo ante Dios. Y este ser humano, en su soberbia, en su orgullo, no se arrepiente, no quiere a Dios, a pesar de que Dios le ofrece la salvación de su alma, una eternidad junto a Él, un mundo de paz, de felicidad, donde la muerte ya no existirá, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la miseria, ni la injusticia de este mundo, ni la corrupción, ni las pandemias. Eso es lo que ofrece Dios. Pero aún así, si el hombre insiste en rechazar a Dios, ¿qué hacer? No quiere cambio, sino que se complace en el pecado. Y así es. No le vamos a cambiar el nombre. El pecador se complace en su pecado. Les gusta el pecado, y lo dice, se ríen y se burlan. ¿Por qué crees que nos discriminan a nosotros por ser cristianos, por ser canutos, evangélicos? Los aleluya, los gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no practicamos el pecado, y ellos se sienten, les gusta practicar el pecado, porque si no les gustara, lo dejarían y acudirían al llamado de Dios. Todos saben que Dios existe. Todos saben, y se burlan y llaman a los santitos, los que no hacen nada, los tontitos. Lo saben perfectamente. Yo lo sabía
cuando era parte del mundo, pero no quería ser como ellos. ¿Por qué? Porque estaba llena de prejuicio, porque lo discriminaba. Por eso no quería, ignorante de mí, que no entendía ni comprendía. Juan 3:1-7, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Obviamente que como carne uno no puede nacer de nuevo. Al contrario, uno va camino ya hacia la muerte, hacia el término de la vida, del ciclo vital. Pero hay otro cuerpo, hay otra parte de ti, que es tu espíritu, es tu alma, es la que tiene que nacer de nuevo para que tú veas a Dios, para que comprendas a Dios, para que sean abiertos tus ojos y entiendas. Sin eso es imposible. Tú te seguirás sintiendo como un ser humano, como un ser físico que hay que cuidar, hay que trabajar, hay que alimentar, pero nada más que eso. Y como tu religión te dice que tú estés salvo, tú no necesitas nada más, pero te están mintiendo, te están engañando. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Pero ¿quién era este personaje llamado Nicodemo? Él era un líder, mira, pon atención, él era un líder religioso que se acerca, dice la escritura, de noche. ¿Por qué se acercó de noche? ¿Porque no quería que lo vieran? ¿No quería que lo identificaran con esos fanáticos? Esos que andan revolucionando al pueblo, haciendo que los paralíticos caminen, los mudos hablan, los sordos escuchan, los sordos. ¿Quién era este Jesús? Que los maestros de la ley, los fariseos, que eran religiosos de gran poder, porque además eran políticos, tenían el poder religioso y político a la vez. No querían perder su estatus, no querían perder la apariencia de serios, de bien comportados. ¿Por qué Nicodemo se acerca de noche a Jesús? No quería ser de los aleluya, de la gloria a Dios, no quería ser llamado angélico. Lleno de prejuicios, Nicodemo. Entonces, él era un distinguido maestro de la ley, de los fariseos, como te decía. Pero le llamaba la atención algo: las señales que Jesús hacía. Y él declara y dice: nadie hace los milagros que tú haces si no proviene de Dios. Ahí también está la clave. Este encuentro de Nicodemo con Jesús nos enseña que sin importar cuán religiosos seamos y cuántas cosas practiquemos acerca de nuestra religión, necesitamos ser más que simples espectadores de los milagros de Jesús. Tenemos que ser partícipes de los milagros de Jesús, vivir la vida de Jesús, comprender a Jesús. Lo que antes no entendíamos, lo que antes no comprendíamos nada, hoy día sí. Recuerda que nosotros como cristianos, como evangélicos, estuvimos en el estadio donde tú estás, estuvimos ahí, nosotros venimos de ahí, pero tú, y ya lo he dicho otras veces, tú nunca has estado en el lugar nuestro si es que no eres creyente. Al igual que Nicodemo, todos nosotros, todo ser humano necesita recibir en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. Jesús fue enfático
con el mensaje, exalta y dice: de verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El no reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y el posterior nacer del Espíritu, una persona no es apta para pertenecer al reino de Dios. El no nacer del Espíritu lo hace una persona, un cuerpo, y su parte espiritual tiene que nacer, si no es solo del físico, tiene que nacer. Ahora, si no quiere, igualmente es responsable, tendrá que dar cuenta a Dios ante el juicio final de que escuchó, que le dijeron que tenía que nacer de nuevo y que rechazó la gracia divina. La persona que cree que su vida le pertenece a Él y que es dueña absolutamente de todo, de toda su vida, de su respiración, de los latidos de sus corazones, de la vida, de la muerte, que al final nada de eso tenemos nosotros, no somos dueños de nada, no se detiene a pensar y a reflexionar de lo que ocurrirá después, en definitiva, cuando se le quite el aliento de vida. El que rechaza este mensaje dicho por Jesús a Nicodemo y se resiste y se opone, no podrá nunca inculpar o atribuirle a Dios su mal. Romanos 3, 10 al 13 dice así: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ninguno, ni por muy santo que sea nombrado. Todo ser humano es pecador, todos. Y para limpiar la culpa del pecado es necesario aceptar la expiación de Cristo. ¿Quién podrá excusarse ante Dios? Romanos 2:1. Por lo cual no tienes excusa. Oh hombre, dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. O sea, el cinismo, la hipocresía de juzgar al otro, dice, tú no tienes excusa porque tú también eres pecador, también tuviste en el mundo. Y hoy día que has recibido la gracia redentora de Dios, estás en un paso diferente, una mirada, una vida diferente, pero no exenta de caer. Por eso dice, el que esté firme mire que no caiga. Por eso debemos ser tan cuidadosos con nuestra salvación. Todo hombre nacido en su condición humana practica el pecado, todos. No podremos decirle a Dios, yo no soy responsable, yo no quería hacer eso, yo no quería ser así, mis circunstancias, mis dolores, la vida, la pobreza, la riqueza me hizo así. Nadie tiene la responsabilidad de mi forma de ser. No puedo justificarme, no se puede desconocer que la formación desde pequeño, claro que influye en nuestra personalidad, pero tenemos una conciencia que nos indica qué es lo bueno de lo malo. Todo lo tenemos. Romanos 2, 10, 11. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y el de ser judío podríamos decir el que bueno, el que para gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, ya sea americano, africano, asiático, para todos. Para todos. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. ¿Qué dijo? ¿La obra? O sea, no por yo haber nacido en un hogar disfuncional,
No porque mi padre era maligno me heredó y yo soy así. No por haber nacido en la pobreza, no por no haber tenido educación, no por haber alcanzado, no por haber yo nacido en la riqueza, soy soberbia, orgullosa, porque esos parámetros en la espiritualidad no sirven, no son aceptos, sino que dice que el que hace lo bueno, y para hacer lo bueno necesitamos a Dios. Y si invocáis por Padre, o sea, si tú llamas a Dios y le dices Padre, quien es sin acepción de persona, Él juzga según la obra de cada uno. ¿Qué significa exactamente? Que Dios no hace acepción de personas. Dios ofrece salvación a todo hombre, mujer, niño, anciano, de todo, a todos, sin importar las circunstancias externas, como el estatus socioeconómico, ya lo dijimos, o la nacionalidad, o el color de la piel. Dios no ofrece salvación solamente. Dios no ofrece la salvación nacido a unos pocos, nacido en un lugar geográfico, en este caso nosotros que somos cristianos, y en África hay otro Dios, en Asia hay otros dioses. No, para todos, en todos lados se ha de honrar el nombre de Dios, este Jesús que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y si Dios no hace acepción de personas sobre nosotros, ¿por qué aún siendo cristianos discriminamos y excluimos? ¿Cuál es la vara de medición? La vida que a Dios le agrada muy lejos a veces de lo que nosotros creemos y tan hábilmente manipulamos. Aún en la iglesia existió y existe este tipo de exclusión por apariencia, por sexo, por jerarquía adquirida, por motivo económico, etc. Solo la práctica insistente y persistente es excluyente para el ser humano de alcanzar el reino de Dios. La práctica insistente y persistente del mal es el motivo por lo cual Dios excluye. ¿Tú has escuchado las noticias o te has enterado que están preparando naves para llegar? De hecho, ya llegaron naves a Marte o a la Luna, y que están buscando la forma de colonizar Marte o la Luna, porque la Tierra ven que ya parece que ya no va más, o unos años más algo va a pasar. ¿Quiénes serían los aptos para una colonia humana en Marte o la Luna? Por ejemplo, digo yo, ¿serán las corporaciones, la ONU, la UNESCO, la Comunidad Europea? ¿Quiénes? ¿Será el Estado? ¿Pero qué Estado? ¿De los países pobres? ¿De los países ricos? ¿Qué Estado podría ir a colonizar? ¿O serían los escogidos para salvar la raza humana? ¿Y cómo sería el ser humano si en el planeta Tierra, teniendo tanta maravilla? ¿Cómo sería el ser humano en un planeta totalmente letal? ¿Cómo se comportaría con otros seres humanos que han sido rescatados? Por ejemplo, ¿quiénes serían los dueños del oxígeno en Marte o en la Luna? ¿Quién administraría eso? ¿Escogerían a los más ricos para llevar a Marte o a la Luna? ¿A los famosos? ¿Intelectuales? ¿Científicos? ¿Políticos? ¿A un grupo étnico en particular? ¿O con una cultura en particular? ¿Quiénes serían los escogidos para salvar la raza humana? En cambio, Dios da a cada persona. Imagínate, nosotros no calificamos ninguna de esas.
No somos políticos, no somos científicos, no somos famosos, no somos ricos, no te pertenecemos a un grupo étnico o cultural especial. Somos del montón. Tampoco somos intelectuales. En cambio, Dios da a cada persona la opción al rescate. Escoger por sí misma si aceptará el perdón que Dios le ofrece, perdonarte de todas las embarradas que hiciste en tu vida, de todas las que sigues siendo, y cambiar tu vida. Cabeza dura. Te está ofreciendo la opción. Y el perdón no responsabiliza a seres humanos como sociedad. No es que la sociedad chilena o argentina sean todos responsables de pecado. No, Dios trata con el ser humano como individuo. No es que tu papá, no es que tu mamá. Y mira, Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta acerca de sí mismo. Segunda de Corintios 5, Dios, porque es necesario que todos nosotros, todo el ser humano, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios te ofrece más que habitar en Marte o en la Luna, algo mucho, mucho mejor, más allá del Sol, más allá de Marte, más allá de las estrellas. Lo dice la Biblia. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambiar tu vida como la has llevado hasta hoy día, en un giro de 180 grados. No 360, porque vuelves a lo mismo. El temor a Dios nos da la idea de respeto, no de miedo. No le tengas miedo a Dios, que si haces algo malo te va a castigar. Claro que va a ser para tu mal, si tú persistes en el pecado. Obviamente, arrastras tú solito tu mal, o solita. Entonces, el temor a Dios nos da la idea de respeto, admiración y sumisión ante Dios y la voluntad de Él. En este sentido, y a la luz de las Escrituras, muchos hemos creído este temor a la vida después de la vida, o el juicio final, porque todos tenemos que comparecer. Todos, tú creas o no, seas ateo o creyente, todos tendremos que dar cuenta ante este tribunal, te guste o no te guste. Entonces, ¿es el temor al infierno? ¿Es el temor al juicio final? Al no saber si hay una vida después de la vida y si te vas al infierno o al cielo. Por eso te digo, el temor a Dios es una idea de respeto, admiración y sumisión. Algo que tú le tienes miedo, no lo respetas, no te sometes. O si te sometes es algo dañino, el temor a Dios no. Y la pregunta final ya. ¿Y tú tienes miedo o tienes temor? Los prejuicios en la sociedad actual siguen presentes de forma permanente, aún hoy, a pesar de vivir en una sociedad moderna o postmoderna y tan abierta de mente, se sigue discriminando y excluyendo a la gente por su color de piel, sexo, clase social, religión o por tener alguna discapacidad. Sin embargo, ya hemos visto que Dios no. Lo único excluyente para Dios es la práctica y la persistencia en el pecado. Dios no te excluye. Fuera de toda razón humana, de lo que nosotros conocemos por razón, Dios te llama y no te excluye, ni te discrimina,
ni nada. No existe para Él. No le importa tu color de piel. Si naciste mujer en un mundo machista, si no tenías muy buenas notas, si no eres un intelectual, no eres un científico, no eres un político, ¿qué le importa a Dios eso? ¿Qué le importa? ¿Quieres tú ser absuelto de tus pecados? ¿De tu culpa? ¿De lo que te avergüenza? ¿De lo que tienes escondido, que nunca has declarado y que sabes que has hecho mal y la culpa y el remordimiento te sigue? ¿Te gustaría ser libre de todo eso? ¿Te gustaría dormir tranquilo y en paz, sabiéndote perdonado y limpio, de que puedes tener una vida distinta a la que has tenido? Que no existe la ambición ni la envidia en ti. ¿Te gustaría una vida así? ¿Te gustaría no ser un resentido por haber nacido en un lugar menos privilegiado económicamente o socioeconómicamente? Sino que tú fueras feliz donde tú estuvieras, como decía Pablo, yo sé vivir en la pobreza o en la riqueza. Con todo estoy contento. ¿Te gustaría ser así? ¿Te gustaría tener paz en tu alma y tener una mirada futura clara para dónde vas? ¿Quieres ser absuelto de tu culpa, de tu vergüenza? Tú no estás excluido para venir a Dios, para ser amado por Dios, para pertenecer al reino de Dios, sea cual sea tu vergonzoso pecado, en la inmundicia en la que estuviste envuelto. Tú no estás excluido, pero la decisión final es tuya. Tú decides. Dios te ama como eres, te acepta, quiere darte lo mejor, quiere darte una vida nueva. Todo depende de ti. Todo. Tú aceptas a Dios y naces de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Lo que es nacido de carne, carne es. Tú eres ya Francisco López o Susana Jiménez o no sé, quien seas. Pero tu espíritu no ha nacido de nuevo y tienes que hacerlo. No practiques una religión, practica una relación con Dios. Ven a Él. Él te espera con los brazos abiertos porque te ama, porque tú eres tan importante para Cristo. Él tiene un futuro esplendor para ti. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere perdonarte. Quiere que tú te sientas amado, no rechazado. Si te rechazaron tus padres, si te rechazó el mundo, la sociedad, cual sea la condición, Dios te espera con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga. Esto ha sido la predicación del día de hoy. Dios no te excluye. ¿Quieres venir a Él? Ven. Oremos, te invito a orar. Orar es conversar con Dios, simplemente eso. No es hacer repeticiones, ni rezos hechos, ni frases hechas que escuchaste por ahí. Orar es conversar con Dios. Es decirle lo que está dentro de tu corazón. Es decirle que quieres conocerlo, acercarte a Él. No es para que le pidas cosas y luego olvidarte y hacer lo que tú quieres. Es tiempo perdido, mejor ni lo hagas. Si tú no estás dispuesto a cambiar, a nacer del Espíritu, no pierdas el tiempo. Te vas a sentir más decepcionado. Pero si realmente tú quieres a Dios, buscarlo, aceptarlo, así, con tus palabras, así, tal cual.
que no necesitas, enmendar errores, santificarte un poco, ser menos pecador para venir a Dios. No, si Dios sabe, y no vas a poder sola alejarte de la inmundicia, del pecado. Necesitas la ayuda de Dios y Él está dispuesto a ayudarte. Bien, vamos a conversar con Dios. Cerremos los ojos y aquí mismo, en el mismo lugar, tú donde estés, decimos: Padre Santo, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dándote gracias, Señor, por la infinidad de tu misericordia, de tu amor, de tu grandeza, de tus cuidados. Señor, gracias porque me buscas, o porque me buscaste y me dejé hallar. Te necesitaba tanto, Dios. Yo te necesitaba tanto, o te necesito tanto. Necesito saber que estoy en este mundo con un objetivo, con un plan tuyo, que no vine a ser parte de la naturaleza como una piedra, como un árbol o como cualquier animal. Tengo la necesidad de conocer más de ti, de saber, Señor, que hay un propósito que tú tienes conmigo, que tú me puedes ayudar, que tú me puedes limpiar, que tú me puedes perdonar. Como decía el salmista, mientras callé mi pecado, mis huesos envejecieron, mi salud fue afectada, Señor, por la culpa. Ayúdame a entender y comprenderte. Ayúdame a buscarte a ti. Sé que la religión, sé que las dogmas, lo que han impuesto los hombres. Como Nicodemo, Señor, que él era un letrado, era un doctor de la ley, sin embargo no te conocía. Y demuestra que la religión no es el paso para conocerte a ti, Señor, sino una relación cercana, personal contigo. Oh bendito Jesús, maravilloso Dios, todopoderoso, Señor, hállame, búscame por favor, insiste conmigo aunque yo no quiera, ayúdame. Querido Dios, necesito paz en medio, Señor, de estos días turbulentos, estos tiempos, Señor, sin saber lo que va a pasar. Necesito seguridad, necesito que me digas para dónde vamos, Señor, cómo enfrento el mundo, cómo enfrento mis miedos, cómo me afirmo en la vida, Señor, cuando los sueños se van limitando y son tantos, Señor, las amenazas que existen. ¿Cómo enfrento el mundo, Jesús? Ayúdame, por favor, sana mi mente, ayúdame a no discriminar, a no ser, Jesús, excluyente, Padre, del ser humano que quiere buscarte. Sácame mis malas costumbres, sácame, Señor, lo que me hacía rechazar cierto color de piel, o rechazar a los ricos porque tienen más y creía que ellos eran privilegiados por nacer, Señor, en un lugar sin los problemas que yo tengo por ser pobre. Y sé ahora que ellos necesitan tanto de ti como yo, Señor. Y los ricos en su condición, de que nada sirve la soberbia y el orgullo y el dinero para tener paz o para tener vida. Oh, Vasaka Vashita Sabasía Masaya. Ayúdanos a respetarnos, Señor. Ayúdanos a respetar a los niños, al anciano, al hombre y a la mujer. Te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú no haces excepción de personas. Porque tú, Señor, eres la sabiduría y la luz. Muchas gracias, Señor, por tu gran misericordia y tu amor. Ayúdame a acercarme a ti. Ayúdame, no sé cómo. Muchas veces, Señor, decaigo. Muchas veces me aparto de ti, aunque quiero.
y no entiendo. Enséñame, por favor. Gracias, Padre. Hemos orado, Señor, dándote gracias por la salud, por la vida, por cada día que nos regalas. Gracias por nuestros seres queridos, Señor. Gracias por el hogar donde vivimos. Ayuda a aquellos, Jesús, que necesitan la ayuda, Padre. Provee, Dios mío, el que tiene poco alimento, multiplícalo, hace milagros de multiplicación, Señor, como hiciste cuando tú estabas en la tierra y como lo has hecho tantas veces, Padre. Porque tú sigues haciendo milagros, sanando al enfermo, libertando al cautivo, libertando al que está cautivo de las drogas, del alcohol, Señor. Solo falta que diga, sí quiero. Gracias, Dios, por tu gran amor y tu piedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Eso es todo. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Chao. Adiós. Ok. Eso ha sido por hoy día el culto. Hemos gozado nuestro corazón y nuestro espíritu con estas hermosas canciones y con la palabra de Dios. Hermoso mensaje, precioso. Así es que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismática. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.